Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Mónica, bienvenida a Caronte. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí, Silvia. Genial. Bueno, el motivo de traer a Mónica Lalanda hoy al programa es hablar de la publicación del último libro, Vivir hasta el final. Pero antes de nada me gustaría que te presentases, como le pido al resto de invitados, como consideres. Pues mira, yo me llamo Mónica, soy médico de urgencias y he hecho medicina de urgencias durante 25 años entre Inglaterra y España, pero a partir del 2017 me dedico ya exclusivamente a la comunicación, con lo cual no es que haya dejado de ser médico, es que he cambiado las herramientas. Me interesa particularmente el mundo de la ética, la bioética, la comunicación, la dignidad, todo esto que es como la pata principal de la medicina más allá de la ciencia. Y bueno, estoy casada con otro médico y tenemos 2 hijos. Perfecto. Pues aprovechando que estás aquí y no es algo a lo que se dediquen muchas personas, me gustaría si nos pudieras hablar un poquito de lo que es la medicina gráfica, a lo que te dedicas. Creo que es un mundo muy, muy desconocido, entre los médicos incluso. Totalmente, entre los médicos. De hecho, yo siempre que tengo ocasión, cuando tengo un salón de gente delante, de profesionales, y pregunto, ¿sabéis lo que es la medicina gráfica? Que levanten la mano. Pues prácticamente nadie levanta la mano. Mi sueño es que eventualmente levanten la mano todo el mundo, ¿no? Que la pregunta sea ya ridícula. Pues mira, la medicina gráfica es la utilización de novelas gráficas o cómics, infografías o ilustraciones como herramientas de comunicación en el medio sanitario. Entonces, yo trabajo en este área de 2 formas. Por un lado, creo mi propia medicina gráfica, sobre todo infografías, pero también cómics y tal, y ilustraciones, pero también trabajo pues analizando, estudiando y poniendo en valor toda esta colección enorme, magnífica de novelas gráficas que hay ya que tratan de la enfermedad, en particular las que están creadas por enfermos o personas muy cercanas a ellos, que tienen una cantidad de información muy, muy valiosa para nosotros. Yo dibujaba manga cuando era joven, solo que luego lo dejé cuando era adolescente, y sí tuve un contacto muy precoz con la medicina gráfica porque había 2 médicos muy jovencitos que en mi hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, se dedicaban a esto. E incluso llegaron a publicar un libro. Claro, estamos hablando de Yo Doctor, ¿no? De Sí, Juan sí, Guido. totalmente, ya los Claro, conoces. sí, ha publicado incluso ya más de un libro y bueno, son unos cracks estos 2, que Sí, son ya espectaculares, sí, sí. perdí yo la pista ya al irme del hospital, pero como que eso lo tenía muy desde el principio ahí integrado. ¿Y en qué ayuda la medicina gráfica o qué aporta con respecto, bueno, a otras fuentes de comunicación? Pues mira, yo creo que lo primero que hace es que aporta claridad, porque no hay nada que mejore el trasvase de una información que el que participe la imagen, además del texto. Aporta humanismo, porque haciéndolo de esta manera, de alguna forma es un recordatorio pues, de que lo que tienes delante, si es a partir de un profesional sanitario, es una persona, ¿no? Te ayuda a entender, por ejemplo, leyendo novelas gráficas de personas que han enfermado o familiares, te ayuda a entender la enfermedad en el contexto de la vida. Porque, bueno, pues sobre todo para los médicos más jóvenes y para los estudiantes de medicina, se aprende la enfermedad como que la enfermedad es un ente que no está... que no ocupa a una persona, que no ocupa un cuerpo y su vida completa, y no solo la suya, sino la de su familia, ¿no? Que esto se ve en particular en los cuidados paliativos. De alguna forma acerca, y desde luego la comunicación, que es algo pues, que prácticamente no se toca en las facultades de medicina, y sin embargo es tan increíblemente importante. Cuando uno enferma, lo primero que necesita saber es entender qué le pasa, cuáles son sus posibilidades de tratamiento, cuál es su pronóstico, pero todo esto explicado de una forma amable, cercana, humana. Y si encima de eso le metes color, pues lo haces también incluso entretenido, cuando no es una enfermedad grave o cuando no es algo que te pilla absolutamente de cerca, ¿no? Sino para entender. Pues totalmente de acuerdo. Y ya centrándonos un poquito en este último libro, Vivir hasta el final, que por cierto, felicidades, me lo he leído varias veces y yo que trabajo en cuidados paliativos creo que habéis dado tú y bueno, el resto de, ¿no? de autor como Daniel Ramos y colaboradores que habéis tenido en el clavo con cosas que es que vemos todos los días. Que se ha sido súper útil y era como que
Era como revisar un día cualquiera, ¿no? Con este tipo de personas, tanto a nivel paciente como a nivel familia, como a nivel profesional. Entonces, lo primero, enhorabuena porque creo que ha sido dar en el clavo. Muchas gracias. Nada, porque para quien no lo tenga enfrente, pues es que toca todos los temas, ¿no? Y algo tan difícil como son los cuidados paliativos, que dices, bueno, sí, como todo es sota, caballo, rey, pero no, en paliativos tiene como una trascendencia mayor, pues por el momento vital, ¿verdad? ¿De Sí. dónde nace esta idea? Pues mira, yo llevaba mucho tiempo queriendo crear algo sobre el final de vida. Quizá porque teniendo ya una trayectoria vital y profesional larga, uno se va dando cuenta lo mal que lo hacemos desde el punto de vista profesional y social. Vivimos en una sociedad que ha dado la espalda a la muerte. Y entonces todo se esconde, todo es como que hay una obsesión con la salud y el bienestar, dejando atrás todo lo que no es eso, ¿no? Y apartándolo y todo lo que está en relación con el final de la vida está eh, fuera de la vista. Entonces yo llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer algo y leyendo mucho sobre el tema. Mira, todas las estanterías que tú ves, porque tú me ves ahora mismo en cámara, que tengo detrás, la cantidad de libros ahí que tratan sobre el final de vida es una cosa casi obsesiva. Y por otro lado, pues Dani, que es el coautor de la guía, Daniel Ramos, es un médico paliativista de Valladolid, que también es muy activo y también le gusta mucho pues, tratar los temas de una forma paralela, inusual, y además él es muy lector de cómics. Dani y yo tenemos juntos un club de lectura en la Universidad de Valladolid, también muy peculiar, que se llama Unos libros de muerte. Y llevamos, este es nuestro tercer año de unos libros de muerte. De forma que ya estábamos ahí los dos viendo pues un poco la ventaja, ¿no? de mirar, de encontrar una vía paralela, de salirse de la caja, como dicen los ingleses, ¿no? Y entre la afición a los cómics de ambos, Dani entiende muy bien el lenguaje de la medicina gráfica, porque como digo, le gusta mucho. Esas ganas que tenía yo de crear algo, ese background que tengo yo de provenir de un área médica en el cual lo que he visto ha sido sobre todo malmorir, ¿no? En las urgencias lo que ves es el malmorir, no solo por muertes repentinas, sino por personas que ya se están muriendo en sus residencias, por ejemplo, en su casa y les llevan corriendo a fallecer y llegan pues en estado terminal o en estado agónico. Entonces, bueno, pues Dani propuso que creáramos una idea de cómo podía ser un libro de este tipo y que llamáramos a la puerta de SECPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y bueno, pues hemos tenido la enorme suerte de que Elia Martínez, la presidenta, y Alberto, Alberto Alonso, el vicepresidente, pues inmediatamente entendieran el proyecto y lo abrieran las puertas, que para nosotros eso ha sido esencial, ¿no? Y ellos pues hicieron el esfuerzo de encontrar financiación, porque sacar un libro y un libro además a color como este es un proceso caro. Y entonces encontraron el apoyo de la Fundación Dignia, que ha sido la que ha estado pues apoyando desde el punto de vista económico el proyecto. Entonces, al final ha sido un trayecto que realmente lo más fácil ha sido crear el libro, porque teníamos como muy claro lo que tenía que ir ahí y lo difícil ha sido el encontrar la financiación, los contratos, porque cualquier contrato en el cual, bueno, pues hay un dinero por medio, tiene que estar muy claro, tiene que estar todo. Y ha sido un delante para atrás de los contratos. La editorial que hemos utilizado, que es Conciencia Editorial, es una editorial en la que yo ya tenía mucha confianza porque Constanza Cervino fue mi editora en mi primer libro de Conciencia Médica. De hecho, el nombre de su editorial, que es Conciencia Editorial, proviene de aquel trabajo que le gustó tanto que cuando creó su propia editorial se llevó con ella el nombre, ¿no? Entonces, al final, como digo, lo más fácil ha sido crear el libro, excepto un parón inicial, que yo tuve una especie de bloqueo creativo, porque claro, mis dibujitos, pues tú ya ves cómo son unos dibujitos muy infantiles, muy coloridos, y yo dije, ¿cómo me he metido en esto? Pero ¿cómo voy a dibujar yo sobre el final de vida con mi tipo de dibujo? Entonces, me costó mucho encontrar el tono, cuando al final ya decidí que el tono de mis dibujos era perfecto para algo así, ¿no? Porque lo que quería era precisamente simplificar, dar un toque amable, no poner algo que fuera tétrico, porque muchas veces cuando se dibuja sobre el final de vida se tiende a estos negros, a estos grises, a la oscuridad. Y era justo lo contrario, porque el objetivo de este libro es permitir, ayudar, apoyar a que la gente viva hasta el final y que todo lo que tengas hasta el final sea vida, no sea alargar la muerte. Entonces, pues bueno, esta ha sido un poco como la evolución en el tiempo de este proyecto. Súper interesante. Yo leyéndolo, la verdad es que decía,
No sé si es más útil, me pasa como este podcast, ¿no? Que también ¿no? Lo que me movió a mí a empezarlo este año es divulgar lo que son los cuidados paliativos, porque como a ti, pues me pasa lo mismo. Veo tantas, perdón, burradas por ahí, tanta gente que sufre sin necesidad, tanto encarnizamiento, tanta incapacidad de comunicarnos con nuestro motivo y nuestro objeto de cuidado, que es el paciente y por extensión su familia, que lo leía y decía, yo no sé si es más útil para pacientes o familiares o para profesionales, ¿no? ¿Cómo, cuando lo sacasteis, no? Imagino que pensasteis todo en el benchmarking, las cosas. ¿A quién va dirigido esto? Claro, pues fíjate, exacto, y además me encanta que lo hayas visto inmediatamente, porque el objetivo de este libro es doble, es la divulgación a la población general, y si te has fijado no tiene jerga médica, lo poco que tiene está aclarado qué es. No entramos muy a fondo en la parte, por ejemplo, de fármacos o de procedimientos, porque entendemos que no es el lugar para esta guía. Y por otro lado, es una herramienta para el profesional, pero no para que el profesional aprenda, porque tú, por ejemplo, como médico de cuidados paliativos, dudo mucho que hayas aprendido absolutamente nada de este libro, pero lo que estamos haciendo es dándote a ti y a todos los colegas de cuidados paliativos una herramienta que sirve pues para abrir conversaciones, para hablar con las familias, para explicar, para decir, mira, haz una foto de esto para que entiendas esto, para que lo leáis en familia, para que hagáis un acercamiento a este problema o para entender cómo funciona, pues por ejemplo, cómo es la sedación paliativa, ¿no? Que hay tantísima confusión. Y también casi te diría que en tercera pata, me encanta que hayas utilizado la palabra ensañamiento terapéutico, porque yo ahora mismo tengo una lucha por volver a introducir esa palabra a nuestro vocabulario, porque estamos blanqueando el ensañamiento con palabras muy bonitas como obstinación terapéutica. No, lo que hacemos es ensañamiento para un poco animar a que nuestros colegas retomen una mirada o retomen o tomen, porque yo creo que nunca la ha habido, ¿no? Pero ahora es más importante por los momentos que vivimos, tomen una mirada paliativa en su trabajo y se den cuenta pues que hay que parar, que no puede seguir ofreciendo, porque la última barrera somos nosotros. Porque, claro, existe ahora esta teoría de la autonomía, como que la autonomía es el bien máximo del paciente, cuando muchas veces lo que estamos haciendo es dañarles, ¿no? Con tanto dejarles elegir. Y yo creo que al final somos nosotros los que debemos poner esa barrera de no seguir ofreciendo. Porque, claro, todo el momento que ofreces y ofreces un nuevo, yo qué sé, los oncólogos ofrecen un nuevo tratamiento en un paciente que está ya, que le quedan semanas de vida, y es que sabemos estadísticamente que se está tratando con quimio hasta una semana antes de morir, en un 40% de las ocasiones, ¿no? Que estos son datos que están ahí. Es ese médico el que tiene que parar, es el médico cirujano el que tiene que decir, pues a lo mejor una cirugía para un paciente de 85 o 90 años que está en la situación que está no es lo mejor, o que un paciente con un deterioro cognitivo brutal, tú si vas y ofreces alimentación nasogástrica a la familia en el momento que se lo ofrezcas van a decir que sí. Es que casi no puedes pensar que van a decir que no, porque es el médico el que lo está ofreciendo. Creo que hemos perdido un poco la noción de la responsabilidad que tenemos ante los pacientes. Hemos entrado en esto de el empoderamiento, la autonomía, se nos llena la boca y con eso estamos creando muchísimo daño. Totalmente de acuerdo. El límite es el profesional, porque por poder hacer, pues efectivamente, se puede hacer de todo y hasta, ¿no? Eso es una cultura como muy americana, ¿no? Y muy peliculera también. Que parece hace poco estuve con Elia Martínez en un programa en la radio que nos entrevistaban a varios, entre ellos ella, y ella dijo una frase que a mí me gustó, que lo que hay que pararse y pensar si lo que podemos hacer, debemos hacerlo, ¿no? Con que hiciéramos eso, todos los profesionales, todos los médicos en particular, porque aquí debemos hablar de los médicos, no debemos diluir nuestra responsabilidad. Todo lo que nosotros podemos parar porque sabemos, y sobre todo, sabemos, por ejemplo, que no lo haríamos con nuestra familia, debemos pararlo. A mí me hace mucha gracia ahora, bueno, mucha gracia, me produce sorpresa el ver tantos médicos, por ejemplo, médicos en particular, protegiendo a sus familiares de ese final enloquecido que estamos dando a otros, ¿no? De ese no, hasta aquí hemos llegado y ahora mi padre o mi madre se quedan en casa y le voy a cuidar yo. Y a partir de ahora se acabó toda esta locura, ¿no? Y entonces, si empezáramos a actuar con todos nuestros pacientes como hacemos con nuestros padres, es que daríamos la vuelta a la medicina actual y acabaríamos con esta locura de ensañamiento que hay, ¿no? No, mira, hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora hay un término inglés que a mí me encanta, que tendríamos que buscar una traducción al español y que es muchas veces en las notas médicas pones TLC,
Y eso se traduce como tender loving care. Es decir, a partir de ahora al paciente le vamos a dar cariño y cuidados. Además lo dicen así, tender como cariño, ¿cómo sería? Tender, cercano, familiar. Es como TLC, es como a partir de ahora se acabó la medicación en lo que respecta a la exageración, ¿no? Por supuesto, los síntomas, que para eso están los cuidados paliativos, hay que seguir tratándolos. Pero el resto es, no, a partir de ahora nos vamos a centrar en los cuidados. O esto de los cuidados intensivos del confort, que también me parece que es una descripción preciosa de los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados intensivos del confort, que es que vamos a buscar ahora. Vamos a buscar que el paciente esté confortable, sobre todo al final, ¿no? Porque si comenzamos con unos cuidados paliativos pues iniciales en conjunto con el tratamiento todavía del especialista, ¿no? Pues ahí puedes permitir otra serie de tratamientos, pero ya al final, los últimos meses, sobre todo las últimas semanas, tratamiento de síntomas, perdón, que me suena el teléfono, tratamiento de síntomas y, ay, ya está, que no me suene, tratamiento de síntomas y confort, ¿no? Y centrarnos exclusivamente en eso y que el paciente coma lo que le dé la gana, que haga lo que quiera, que se centre en cerrar su ciclo vital, que es algo que tenemos olvidado en aras de la salud, ¿vale? Pero como nos vamos a morir, porque que esto no hay quien lo pare, pues también hay que centrarse en dar un buen final, y un buen final supone regalar ese tiempo. Y sobre todo aceptar que el tiempo que queda es limitado, ¿no? Porque hasta que no digamos esto se acaba y por mucha quimio que des y mucha cirugía y mucho tratamiento no vas a conseguir nada, pues estamos robando a las personas de su tiempo vital. Yo soy completamente de acuerdo y muy contenta que hayas sacado esto, ¿no? De retomar la responsabilidad. Creo que médico con el que hablo y que le hablo al principio de cuidados paliativos, aparte de es como que, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a abandonar? Es que no sabes nunca si esta es la última reagudización de insuficiencia cardíaca o de POC o de lo que sea, ¿no? Que es más complicado en el paciente médico. Quizá en el oncológico, pues debería ser más claro, aunque no lo es, los datos están ahí como tú has dicho. Pero esto de yo soy responsable, conozco la casuística, conozco la enfermedad y conozco los signos que están más cerca del final de los que no están, ¿no? Creo que lo hemos perdido completamente y estamos efectivamente en esa locura de ofrecer lo que sea, pero sobre todo por no asumir esa responsabilidad y después por no tener esas conversaciones difíciles de esto parece que está llegando al final, efectivamente vamos a hacer que esta persona sea dueña de su tiempo y que lo pueda, ¿no? Usar en lo que considere y sobre todo, pues me encanta lo del loving tender care, me encanta. Estamos en una especie de rueda de hámster en la cual una entra a correr, a correr, a correr, a correr, a correr y ya no puede parar. Y yo creo que, por supuesto, no hay malicia ni hay intereses. Bueno, puede ser que algún médico se lleve dinero por meter a pacientes en un estudio, pero eso es lo menos. Yo creo que, en general, lo que pasa es que no tenemos la formación. No tenemos la formación para comunicarnos, para dar malas noticias, para sentarte, para entender que las malas noticias son un proceso, no son un evento único. Es decir, todo lo que conlleva el parar. En mi experiencia en urgencias, que es donde ves ya el momento final, ¿no? Yo encontraba que si tú a las familias les sientas, te aseguras, por ejemplo, que están todos los hijos, te aseguras que el hijo que no vive cerca le colocas en WhatsApp, en conferencia de WhatsApp y les dices, hasta aquí hemos llegado, no podemos ofrecer nada más, quiero que lo entendáis, quiero que estéis todos de acuerdo en que paremos, porque luego también entendemos que el duelo puede ser terrible cuando hay unos hermanos que quieren seguir, otros que no, cuando no entienden, cuando dicen, no, es que hay que seguir tal. Entonces creo que demostrando que conoces desde el punto de vista médico cuál es lo que viene después y lo sabes con seguridad porque lo has visto 1000 veces y porque has leído, porque has estudiado, ¿no? Tener el tiempo, tener el espacio físico también para poder hablar con esa familia. Yo creo que la mayoría de las veces nos falta esa capacidad para hacerlo. Yo creo que no es maldad, es simplemente falta de esa formación y, por supuesto, una presión social brutal. Porque, claro, cuando la gente les estás continuamente y dale que te pego con ser jóvenes y con ser felices y con estar sanos, y cuando estás describiendo la salud como un ente tan absurdo e inexistente como la carencia absoluta de todo síntoma, de todo, que a mí me hace mucha gracia porque Juan Gervas, este médico de familia que a mí me encanta porque es muy polémico, pero saca sobre la mesa las realidades, ¿no? Él dice, la descripción que hay ahora mismo de salud, para mí, es la descripción de un orgasmo.
Y es que es verdad, es ridícula la descripción de la salud de la OMS, ¿no? Desde hace años. Entonces hemos entrado como en esta rueda loca y claro, en el momento que te planteas el final de una persona, es muy difícil salirse de esa rueda loca y decir, hasta aquí hemos llegado. Y ya no podemos curarte, ni podemos mejorarte. Ahora vamos a ver cómo podemos seguir contigo, porque el problema yo creo que tienen muchos especialistas hospitalarios que piensan que es o ellos o nadie. Entonces tienen miedo al abandono. Y que lo viven como un fracaso. Creo que depende de formación. Yo les pregunto a los chicos que doy clase en la universidad y en el CEU, por el concepto que tenemos, digo, ¿os han explicado en las patologías que hay una opción de no hacer nada? Efectivamente. No. No, pero si es que no se menciona en la Facultad de Medicina, no se menciona la muerte. No existe. Te mencionan, pues eso, cómo tratar la fisiopatología, el tratamiento, los efectos secundarios, pero nunca es como el paciente se muere. Y ahora vamos a ver en esta patología cómo es. O sea, en cada patología que potencialmente puede matar al paciente, en cada patología, pero incluso en las que es más raro, yo qué sé, ponte un ataque de asma agudo, ¿no? Puede matar a un paciente. ¿Por qué no se estudia eso también, no? ¿Por qué no se estudia en cualquier patología que puede acabar con tu vida en las facultades de medicina? Eso queda fuera, eso ya es como una mala práctica tuya. El paciente se te va a morir no porque al final la enfermedad mate, sino porque tú lo has hecho mal, porque a ti nadie te cuenta nunca que eso también va a ser parte de tu trabajo, ¿no? Y va a ser parte de tu misión como médico, ese acompañar y ese estar ahí. Y ese llegar a un momento que no puedes hacer nada desde el punto de vista médico, pero puedes seguir haciendo cosas. Y desde luego puedes acompañar y no sé, y sentir con esa familia, con esa persona, ¿no? Fíjate cómo lo has dicho, ¿no? Se te va a morir. Es que eso también es muy importante. Es que se nos mueren, no es que se mueran y nosotros intentamos que no se mueran, que obviamente desde aquí sabemos que hablamos siempre de la perspectiva paliativa, pero obviamente intentamos los médicos salvar a todo el mundo. La cosa es que cuando llegamos a un punto de inflexión en el que ya hacemos más daño que beneficio, ahí es donde estamos hablando de parar. Pero es que se te muere. A nosotros no se nos muere nadie, ¿no? O sea, las personas se mueren y nosotros hacemos lo posible porque no lo hagan o porque esté mejor o porque atender los síntomas, etcétera. Pero que nos inculcan también, hay falta de formación, por supuesto, con todo lo que has dicho, pero es que nos inculcan, aparte de este complejo absurdo de superhéroe sin capa, es esto, ¿no? Es que se te muere a ti, que es una responsabilidad y que al final acaba siendo, parece un fallo del sistema que la gente muera cuando es un proceso natural y es el peaje del vivir, morir. Efectivamente, pero es que esto está como completamente fuera del foco social. Es como, no, que aquí no se muere nadie. Y luego ya una vez que te has muerto ya, ups, corriendo a la funeraria, corriendo a meterte en un tanatorio, te cierran la caja, te ponen detrás de un cristal y ya, vamos a ver si nos lo quitamos de encima rapidito que hay que seguir viviendo. Como, sí. No, que toda la parte final tiene un sentido, que el hecho de acompañar en el final, acompañar en las últimas horas e incluso confrontarte con el cadáver de una persona a la que amas con todo tu corazón es parte de la vida y es parte de esa dignidad. Fíjate, yo la primera vez que oí hablar sobre la dignidad del cuerpo muerto fue en un festival al que he ido muchos años en Irlanda, Dotmed Festival, que ya no existe, pero que venía gente a hablar de todo tipo de temas desde diferentes perspectivas. Entonces vino un director de funeraria, un enterrador, básicamente, ¿no? Que además es poeta. Y nos dio una conferencia sobre cómo los médicos habíamos perdido completamente la sensación de que esa persona fallecida delante de nosotros sigue mereciendo el mismo respeto y sigue mereciendo el mismo trato digno que antes de morir, que decía, lo habéis olvidado, y dio una conferencia, además, medio poesía, con música tal, sobre eso, que a mí me impactó de tal forma que lo tengo grabado a fuego, hace ya unos años de aquello. Y yo qué sé, la muerte es como, por ejemplo, en urgencias, ¿no? Estás en medio de una parada cardiorrespiratoria, decides parar, decides terminar, todo el mundo de acuerdo, tal. Bueno, la verdad es que siempre me pareció que en Inglaterra, por su carácter, ¿no? Aquello estaba como más organizado. Aquí siempre me ha parecido como que las paradas son como un poco más desorganizadas, pero porque somos en general más desorganizados, ¿no? Pero allí era todo como más por el manual y todo el mundo de acuerdo en parar, sí, bla, bla, bla. Y era parar y, oye, la gente se ponía a hablar, pues, ¿viste ahí el parque de fuegos? Y a mí eso siempre me revolvía, pero desde muy junior, desde el principio yo decía, que es que esta persona... Y entonces yo empecé a hacer mi pequeño ritual. Y mi ritual, cuando terminábamos una parada respiratoria, cuando ya decidíamos no seguimos, que yo siempre tenía esa sensación de, en este momento yo
sí, he sido yo la que paro, soy yo la que estoy causando la muerte porque estoy acabando con todas las posibilidades del paciente. No es un momento, a mí me parece médicamente muy duro que tratamos muy poco. Paramos. Y yo creé este pequeño ritual de marcar la hora de fallecimiento por el reloj del paciente. Yo me cogía la muñeca del paciente y miraba la hora. De forma que para mí era la vida de ese paciente acababa en su propio reloj. Y luego siempre yo me quedaba personalmente para extraer el tubo, para ayudar a arreglarle, para que estuviera presentable. Me parecía como que era mi responsabilidad, pero aquello se tomaba como una rareza mía, eso de que este médico se quedara ahí. Porque lo normal es pues hablar y un poco esto que decimos por protegernos, también nuestros sentimientos, nuestro tal. Pero también creo que te deshumanizas mucho haciendo eso, que hay que seguir sintiendo que esa persona que está delante tuyo es madre de alguien, hija de alguien, hermana de alguien, amiga de alguien, ¿no? Y eso no olvidarlo nunca. Y oye, que conlleva un dolor, sí, pero también conlleva una alegría cuando consigues sacar a alguien de un fallo cardíaco. Entonces, como que una cosa va con la otra. Hace poco una paciente decía a sus hijos, no muchas personas hablan sobre esto, sobre lo que quiere que se haga con su cuerpo, no sé, hay poco, pues eso, como vivimos de espaldas a la muerte, al final esto se habla poco y la respuesta habitual es, nada, no hables de esas cosas, tal, ¿no? Pero decía, hijos, por favor, cuando yo me muera, no salgáis corriendo, que ya no me vais a volver a ver, estar un ratito conmigo, ponerme una música, decidme algo, tocarme la mano, yo no os voy a morder, era muy graciosa la señora. Pero un poco viene a reivindicar un poco esto, ¿no? Oye, que además que es bueno y además se sabe que para el duelo el hecho de no ir a toda pastilla, sentarse, estar presente en lo que está pasando, despedirse, pues lo que tú decías, que no en una sala, ¿no? En un box de parada, pero en una habitación tranquila, poder ponerle su perfume, bueno, lo que sea, sus joyas, lo que sea que le dé sentido, ¿no? A ese momento es brutal. Y también lo tratáis aquí un poquito la parte del Sí, duelo. total, era ser una cosa que tenía que estar. El describir cómo se muere, porque, por ejemplo, la mayoría de la gente no tiene ni idea, porque a día de hoy prácticamente nadie ha visto morir a nadie. De hecho, ya hay estudios, dicen, los estudiantes de medicina acaban la carrera, los estudiantes de medicina, ya estamos hablando, ya no hablamos de un cualquiera, ¿no? Sin haber visto fallecer a nadie. Entonces, ¿qué idea tenemos de fallecimiento? O la muerte violenta que vemos continuamente en la televisión y además cada vez más, y vemos decapitaciones y vemos tiros en la cabeza y vemos, o sea, últimamente, pues un tiro y te lo repiten y venga, ¿no? Tenemos o la idea de la muerte violenta que la tenemos ya aceptada, asumida y ya es que ni nos impresiona. No nos impresiona. Estoy pensando el otro día en la chiquilla esta que iba en el metro en Nueva York y la rebanan el cuello. Y yo creo que todos que en ese sadismo que desarrollamos viéndolo 50 veces, a veces, pues parece como que no se ha dado cuenta que se está muriendo. Es decir, nos hemos acostumbrado a esta muerte violenta y esto que genera, ¿no? Este morbo que genera. Pero luego la muerte real, la que pensamos que ocurre es la de las películas. Y en las películas, ¿cómo se muere la gente? Pues dice una frase magnífica final de cierre de su vida o de mensaje para sus hijos tremendo de lo que tienen que hacer y dónde tienen guardado ese libro maravilloso. Y luego de repente se mueren, ¿no? Y es como que no, es que no se muere de repente. Que el morir no es un momento, es un proceso que lleva como mínimo horas y normalmente días, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, para Dani también, el explicar, pues eso, cómo vas entrando en un sueño, cómo despiertas a ratos y tienes ratos que estás muy, muy despierto, que eres capaz de hablar y ahí pues hablas con tu familia y son momentos además muy bonitos para la familia, ¿no? Que recuerdas. Y luego te vas durmiendo en un sueño profundo, el que no te pueden despertar. Eventualmente te quedas en ese sueño, empiezan las apneas, en fin. ¿Cómo es morirse? Es que no sabemos cómo es morirse, la gente no sabe cómo es morirse. Y entonces la primera vez que lo confrontan, pues es con el fallecimiento de alguien muy cercano. Y yo creo que la preparación, la información, el entender cómo va a ser esto, qué esperar, pues cómo si ves que las apneas van aumentando en frecuencia, en longitud, saber que estás llegando al final, cómo si empiezas a ver que el número de horas que tu persona querida pasa dormido es mayor que el número que pasa despierto, el tiempo se está acabando. En fin, el dar esas pistas que nosotros como médicos sabemos, pero que les estamos robando, porque nosotros mismos, como estamos de, bueno, vámonos corriendo de aquí, no sea que tengamos que responder a algo, ¿no? Entonces, todo esto al final es salud, es hacer que esa familia, entendiendo el proceso, pueda utilizar ese tiempo que es un tiempo sagrado, para despedirse, para hablar conversaciones, para perdonarse, para pedirse perdón. Yo tuve la suerte de
de pasar una noche entera con mi padre ya a su final, justo una semana antes de que falleciera, cuando yo vivía en Inglaterra, yo andaba yendo y viniendo de España a Inglaterra, de España a Inglaterra, y bueno, al momento final yo no estaba con él, estaba en Inglaterra, mis hijos eran muy pequeños, pero tuve la suerte de pasar una noche entera, justo una semana antes, sentada con mi padre. Esa conversación que tuve yo con mi padre, lo que nos reímos, lo que lloramos, las cosas que nos dijimos, yo la tengo guardada como un tesoro. Eso fue un regalo de la vida. De hecho, yo lo llamo los días que mi padre volvió a despedirse, porque era como de repente tuvo unas conversaciones súper significativas. Y después de haber pasado unos años malos, con una insuficiencia cardíaca terrible, ¿no? Fue como un tiempo de regalo, un tiempo de descuento. Y eso lo puedes hacer si entiendes que estás llegando al final, si entiendes que a tu ser querido le queda muy poco tiempo y quieres cerrar, quieres ayudar a cerrar tu parte de vida que cierras con él, porque desafortunadamente tú cierras una parte de tu vida que no vuelve nunca más, pero también le ayudas a cerrar y le ayudas a poder decirte las cosas que no te ha podido decir. Bueno, pues no sé, resulta el poder escribir todo esto, el poder haber creado algo como Vivir hasta el final, cuando ya tienes, pues eso, la madurez de haber perdido a tus padres, la madurez médica de entender que se puede morir bien frente a morir muy mal y poder crear algo que ayude a esto, la verdad es que a mí, pues, para mí personalmente ha sido un privilegio poder crear este libro, sí. Esto está súper bien explicado, ¿no? Todo lo que estabas contando aquí en el libro de esta forma tan gráfica. Y me pasa a mí un poco con el podcast. ¿Quién crees que comprará este libro estas Navidades? Pues ojalá que todo el mundo, mira, tengo una persona cercana, una de mis cuñadas, mujer de mi hermano, que es una mujer muy lectora y muy crítica. Y entonces yo lo he utilizado como lectores beta. Sabes que los lectores beta para que no lo sepas, son estas personas que son de confianza de los autores, a quienes tú les enseñas la obra cuando está muy avanzada para que te den su opinión. Su opinión totalmente desgarradora, que te digan todo lo que te quieran decir, ¿no? Que te critiquen, es de mucha ayuda. Bueno, pues yo la utilicé de lectora beta y me encantó porque le dije, ya no me pueden decir nada mejor de esto, porque estaba alucinada de esta guía. Además, es una mujer mayor que yo, ya entrando en una edad en la cual le preocupa su propio final, y me dijo lo siguiente, dice, es que este libro habría que mandarle, como se hizo con la Constitución, a todas las casas de España. Y yo dije, vale, ya con eso me has dicho todo. A ver, mi sueño es que este libro no se vea como un libro médico, sino que sea un libro que cualquiera lo entienda como un libro de divulgación, ¿no? Entiendo que la muerte a todo el mundo le da muchísimo yuyu, que lo último que quieres es ponerte a leer un libro sobre muerte, pero precisamente por el formato, porque sea un formato amable, porque es un formato de dibujitos, a mí me encantaría que estas Navidades llegara a todos los zapatos, para cualquiera, ¿no? Para cualquiera. Y sobre todo para la gente más mayor, para que tengan ellos una herramienta para poder abrir conversaciones con sus familiares, porque yo creo que las personas mayores lo tienen clarísimo y tienen clarísimo que están a su final, pero no encuentran esa grieta de tener las conversaciones con sus hijos, porque los hijos están ya como, no, a mí no me hablas de esto, que yo no quiero atraer la mala suerte, que yo de esto no quiero saber, que no, que si eso hablemos de, mamá, que a ti te queda mucho tiempo, no hablemos de esto, ¿no? Pues esto es una forma para que personas mayores se lean este libro y de alguna forma lo utilicen para abrir conversación. No sé, mi sueño es que este libro lo lea desde un chavalito de 8 años que tenga a su abuela muy enferma hasta esa abuela muy enferma, para hablarlo con sus hijos y con sus nietos, ¿no? Para cualquiera. Insisto, yo le daría un ejemplar a cada profesional, sobre todo especialista hospitalario, ¿no? Y en la unidad pensamos comprar unos cuantos. La verdad es que tenemos que ver un poco cómo, porque vuelan. Hicimos hace poco una donación de 200 libros, no te engaño, no quedan ni 50. O sea, no sé qué pasa en España, ¿no? Lo que decías tú de la desorganización y esto es gratis, pues me lo llevo, ¿no? Pero sí, yo creo que para los profesionales es una herramienta brutal para la universidad, para esos estudiantes de pregrado. Yo sin duda, vamos, usaré alguna de tus viñetas, sobre todo que me toca explicar dentro de unas semanas la diferencia entre eutanasia y sedación y me parece maravillosa la tabla que tenéis. Bueno, esa ha sido una de las partes, eso ha sido uno de los puntales, el crear ese cuadro, porque es que qué confusión hay.
Sí, tremendo. Sí. Pero claro, es que ni siquiera nosotros desde la universidad, preguntándole antes de la clase si alguien sabía las diferencias, pues no, y ya mucho mezcla ¿no? de términos que ya no se usan, pero bueno, eso Sí. será para otra clase. Mónica, decías que tuviste un bloqueo ahí por este tema bueno, de la ilustración, pero aparte de este bloqueo, ¿hubo alguna viñeta, alguna situación, algún tema que te costara más, que fuera más difícil para ti Sí, reflejar? toda la parte final, toda la parte cuando, por ejemplo, cuando ya hablamos de que la persona ha fallecido, yo quería dibujar una persona muerta, porque digo, sería incoherente que mi objetivo es este, ¿no? Que no sea capaz al final de esta persona que aparece pues en la parte de qué hacer cuando digo, pues, tras el fallecimiento, ¿no? La página 99. A mí me parecía importante dibujar un cadáver, pero claro, ¿cómo dibujas un cadáver? Me parecía muy fuerte, ¿no? Y al final decidí, pero ese probablemente fue uno de los dibujos que más me costó. Y también en la página anterior, que son los cuidados del final, pues también esa cara, esa facies, ¿no? De una persona que está agonizando. O sea, bueno, a este último, para quien no está viendo el libro, que pongo en el centro, pues una persona que claramente ya está fallecida, con la boca abierta, con ese color pues de cera, ¿no? Que tienen las personas que acaban de fallecer, y a eso le añadí pues una vela apagada, ¿no? Un poco más en plan metafórico. Pero bueno, con algunas áreas me he bloqueado un poco más que con otras. Por ejemplo, también las indicaciones de la sedación paliativa. Algunos de esos dibujos me parecían como duros, ¿no? Delirio y agitación intratable, sensación de ahogo intratable, el sangrado, la angustia, las convulsiones, el dolor que no responde. Estos dibujos me parecían como muy duros. Entonces les hice incluso un poco, no cómicos, pero un poco más de aspecto de cómic, de los otros que quizás eran un pelinín no realistas, porque mi dibujo no es realista, ¿no? Pero ahí tendía la exageración completa, porque me pareció que era la única forma, ¿no? De trasladar, primero, que hay forma de controlar estos síntomas terribles, ¿no? Que tanto angustian al paciente y a la familia. Y que tenía que expresarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjate en este de delirio y agitación intratable, le pongo al hombre ahí con un aspecto absolutamente, pues de muñeco de cómic, ¿no? Ahí retorciéndose con estos espirales saliendo del y tal. Pues esto también me resultó difícil, ¿no? Y bueno, creo que al final no quedó mal. Luego hay un guiño al espectador en la página 86, que es la atención al malestar no físico, en el cual dibujo cosas, dibujo una serie de cosas, y aquí pues hay 3 guiños al espectador. Uno, esta foto de la licenciada, esa soy yo, una foto que tenía mi madre, mi licenciada, no con la toga esta amarilla. Esa foto que hay es la foto de boda de mis padres, que la dibujé, la convertí en dibujo. Y luego esos botones hacen referencia a un blog que yo escribí en mi blog personal, que se titula Los botones de mi madre, que lo hice pues cuando recogimos entre los hermanos la casa de mis padres cuando falleció mi madre, ¿no? Y yo me encontré pues una bolsa enorme de botones y hice una reflexión muy pausada sobre pues esta generación de mujeres que fueron capaces de economizar, que fueron capaces de sacar las familias adelante. Hice un poco muchas metáforas a partir de estos botones, que además coloqué por colores, y hice una foto porque estaba representada toda nuestra vida, desde botones de mi abuela que yo recordaba en el abrigo siendo muy pequeña hasta los botones del babi del colegio. Es decir, me pareció increíble encontrar la vida entera en estos botones, ¿no? Y entonces, bueno, pues dibujé aquí los botones también, y de alguna forma, bueno, pues uno acaba representando en este tipo de libros, que son para cualquiera, pues cositas que son muy personales, ¿no? Qué maravilla, porque los creadores, los artistas como tú, pues eso, no dais puntadas sin hilo y siempre dejáis ahí parte de vuestra esencia, ¿no? No solo con el trabajo que buscáis, sino con estas cosas. Muchísimas gracias por compartir, y así dan más ganas que la gente se lo compre y lo pueda ver. Y no os dejasteis, por supuesto, a mi amado Chochinov, que lo descubrió hace unos años, ¿no? Incluso cuando vi lo de la terapia de la dignidad dije, madre mía, es que es fabuloso, ¿no? Completo, una guía que no es fácil, porque de hecho Chochinov hace unos webinars, unas formaciones ahí en Canadá, ¿no? Que es donde está, y alrededor de Estados Unidos, para formarse sobre terapia de la dignidad, y vosotros en una hoja, pim, pam, pum. Pues fíjate, esto me hace gracia que esta hoja en particular te llama la atención, porque aquí Dani y yo discutimos, porque yo no tenía ni idea de la terapia de la dignidad. Había oído hablar de ella, pero buscando cosas que ayudaran
a los profesionales a este final, ¿no? Ayudar a que pregunta, yo decía, tiene que haber alguna. Y entonces me encuentro con la terapia de la dignidad. Esto es magnífico, esto es perfecto, ¿no? El dar una especie de guía, unas pinceladas que ayuden a abrir conversaciones. Y Dani decía, sí, yo la conozco, la terapia de dignidad, de hecho yo la uso, pero yo creo que es que no es lo suficientemente conocida como para que la pongamos en nuestra guía. En esta guía. Y entonces, anduvimos ahí discutiendo. Él decía, Mónica, que no podemos poner eso, que no es tan conocido en el medio español. Y yo decía, ya, pero es que está ahí. Precisamente lo que vamos a hacer es entregar esta herramienta. Y bueno, y al final de tiras y aflojas, acabamos encontrando la forma de presentarlo y yo creo que al final Dani se quedó contento de que lo pusiéramos. Pero esto en particular creó, y claro, yo decía, al final Dani es el paliativista aquí. Yo digamos que soy la que estoy conformando esto y editándolo y aportando desde otras perspectivas, pero si él me dice que esta terapia no, dices que la mayoría de los psicólogos, por ejemplo, no conocen esta terapia, pero a mí me pareció tan buena que yo insistí, venga, tuvimos una conversación y otra conversación y, Dani, venga, vamos, que es que esto es bueno, fue muy divertido, o sea, que me gusta que te llame la atención en la simplicidad de esta página porque a mí me parece alucinante que este hombre haya conseguido crear algo tan útil. Y bueno, que yo lo que hice fue reducir incluso más las preguntas, ¿no? Para que cupieran en una hoja. Y ya que había cierta reticencia a que lo incluyéramos, pues que resultara lo más sencillo posible, ¿no? Que no ocupara excesivo espacio. Totalmente, pero ha sido para mí brillante, ¿no? Porque son las ideas exprimidas y al menos eso, que no hace falta hacer terapia de la dignidad, que luego parece una terapia, pero en realidad son 2 sesiones, tal y como lo dice Chochinov, que por cierto es majísimo. Le escribí directamente para preguntarle con quién podía hablar de la gente que había participado en sus estudios aquí en España y enseguida me puso en contacto con la gente. Bueno, me pareció espectacular que una persona de ese, ¿no? De esa chula, bueno, totalmente aterrizado y me contestó a... Qué gusto. Pero al final, fíjate, yo siempre llego a la conclusión que la gente más grande, la gente que ha hecho cosas más punteras en sus campos, es la gente humilde. Quien va de o yo soy tal, probablemente no ha hecho gran cosa. Claro. Y es una cosa que se repite, ¿no? Hay una humildad en estas personas como este señor que realmente ha hecho algo tan poderoso, ¿no? Como esta terapia que ahora pues está facilitando a otras personas un mejor final. Y fue, vamos, un regalo tenerle ahí en SecPal, aunque sea por Zoom, pero la verdad es que me parece maravilloso y todo lo que ha hecho maravilloso y ya hablaremos en este podcast porque se merece un capítulo entero porque es una forma muy bonita de hacer pues algo tan sencillo como una revisión biográfica, dejarle un legado escrito y revisado por el paciente, ¿no? A su familia y que tienen unos resultados que están ahí, lleva décadas con esto, ¿no? Sí, que ese es el tema, ¿no? Que está basado en la evidencia, que es un hombre que está estudiando lo que hace y de alguna forma que no es una idea peregrina que ha tenido él y dice, venga, vamos a hacer estas preguntitas, sino que es algo con el que ya pues tiene detrás un bagaje y una evidencia potente, que es que realmente la buena medicina, ¿no? No es inventarnos nada, sino bueno, pues estudiar lo que funciona y lo que no, y después facilitar que se ponga en marcha. Y sobre todo creo que contribuye mucho a hacer algo, ¿no? Como los médicos tenemos miedo a no hacer nada, ¿no? A mí, nosotros los paliativistas, ¿no? O sea, tenemos muy claro lo que hacemos, aunque recibimos muchas veces estas críticas, incluso de gente muy cercana de, con lo que has estudiado te vas a dedicar a hacer morir a la gente o a acompañar a morir a la gente, o como me dice muchas, a coger la manita a los pacientes. Y sí, cogemos la manita, hacemos más cosas, ¿no? Pero esto nos da también un marco de decir, joder, pues mira, esto es útil, tiene evidencia y para pacientes seleccionados, pues ahí están los resultados y funciona fenomenal. Y Mónica, ya para ir acabando, ¿cómo, lo que has dicho antes, ¿no? ¿Cómo combinaste pues, la experiencia del otro médico, de Daniel Ramos? Porque tú en sí, aparte de los casos en urgencias, no te has dedicado nunca, aunque tienes formación en cuidados paliativos. Tengo algo de formación, sí. Esto es un diploma, ¿no? Por lo que he podido leer. Sí, porque es un área que siempre me ha gustado. De hecho, siempre digo, si yo volviera a hacer medicina asistencial, la única medicina que yo consideraría a día de hoy hacer es medicina paliativa. O sea, que es que solo tengo como... No, sí. Así estamos, algunos un poco locos, pero imagino que debe ser complicado, aunque bueno, tú como digo, eres creativa, eres un artista, tenéis mucha capacidad de creación, de abstracción, imagino que, pero aún así me cuesta, ¿no? el decir, vale, voy a recoger todo lo que me está contando Daniel, que es el día a día y que creo que, como digo, lo habéis plasmado perfectamente y voy a darle esa forma. No sé si hubo momentos, aparte de los que me has contado, si eso fue complicado o os entendisteis bien y enseguida con lo que tú ya sabías, lo que has leído,
porque una cosa son los libros, ¿no? Yo siempre digo que tú puedes leer mucho de cuidados paliativos y hasta que no te sientas delante de alguien que sabes que le queda muy poquito tiempo y haces todo la historia y el tratamiento de los síntomas y el manejo holístico, pues no sabes realmente lo que son los paliativos, ¿no? ¿Ese proceso cómo fue? Pues mira, el proceso, primero de todo debo decir que trabajar con Dani ha sido una delicia, porque para empezar yo soy una polvorilla y Dani es zen total. Él dice, es que yo soy zen y es que es verdad, es como, vale, va. Bueno, venga, vamos a ver. Entonces ahí nos hemos combinado muy bien porque por un carácter tan opuesto como tenemos, con lo cual ha sido muy fácil encajar las cosas con una visión diferente. Lo que hemos hecho ha sido, primero creamos digamos, un índice casi, ¿no? De las cosas que deben estar aquí. Y a partir de ahí yo le iba pidiendo guiones. En algunos casos seguía más el guión que en otros. La parte, digamos, más médica era, venga, y ahora necesito que me hagas un guión sobre el estreñimiento. Ahora necesito que... Entonces, a partir de ahí, yo extraía, filtraba y reconvertía en texto en pequeño texto y en pequeña ilustración. Y a eso yo sumaba lo que yo iba leyendo en guías, que en inglés sí que hay muchas guías prácticas de final de vida. Así como en español es muy poquito lo que hay, pero en inglés hay un número de guías alto que, como digo, como llevo tantos años leyendo, yo ya tenía un montón de cosas escritas, subrayadas, cuadernos, en fin, que también me han servido mucho para la creación o la aportación a lo que Dani me iba contando, ¿no? Y luego, pues, no sé, quizá la parte más compleja en la cual yo puse a lo mejor un poco más de peso fue pues esto, en partes que eran como un poco más teóricas, ¿no? O en temas en los que yo creo que Dani, al estar dentro y al hacerlo a diario, a lo mejor le costaba un poco más dar ese paso atrás y verlo de una forma esquemática, porque él lo hace y lo hace bien. Además, me consta que es un magnífico médico de paliativos, ¿no? Pero a lo mejor lo hace tan desde dentro, tan desde su propia forma de hacer las cosas, que el dar un paso atrás y el decir, a ver, ¿cómo hago esto? Porque ya lleva muchos años en cuidados paliativos, ¿no? Resulta difícil. Cuando uno hace las cosas de una forma, muchas veces le resulta difícil parar y decir, ¿por qué lo hago así, no? Entonces, yo creo que al final hemos encontrado una combinación muy buena entre su experiencia práctica y lo teórico que yo he ido leyendo en otros sitios, ¿no? Luego, pues toda la parte esta de la espiritualidad, toda la parte, digamos, que es tan importante en cuidados paliativos, que es esencial en cuidados paliativos, pero que tampoco se menciona. O sea, tú te miras ahora las guías de cuidados paliativos principales que se utilizan en España y hay alguna pincelada. Pero hay sobre todo es qué hacer con la disnea y qué es todo lo médico. Entonces ahí también ha sido ir encontrando hilos de los que tirar, áreas de, pues eso, otras lecturas, la experiencia de Dani, ¿no? Ir todo encajándolo y poder hablar, bueno, pues de cómo funciona esto. Es muy interesante porque aunque hemos intentado que quede claro que el trabajo de paliativos es un trabajo de equipo, y se menciona varias veces el equipo, y además empezamos diciendo quién conforma el equipo o quién debería conformar el equipo si hubiera los recursos, ¿no? Y lo que hace cada uno, con una pinceladita, cada uno. Bueno, pues obviamente es imposible contentar a todo el mundo, porque ya he recibido un mensaje súper enfadada de una trabajadora social que le había gustado el libro, pero que se había quedado súper cabreada de que habíamos dicho pues, que el trabajador social es el que gestiona recursos y que ellos hacen mucho más. Y digo, ya, pero hombre, gestionar recursos es mucho, gestionar recursos es todo. Pero bueno, pues la pincelada que hemos dado al principio de lo que hace cada uno específicamente, yo creo que gestionar recursos es una cosa muy amplia, que en unos sitios será muy poco y en otros sitios será mucho, pero que cabe todo, ¿no? Bueno, al final, pues es difícil, a pesar de que la guía la revisó la Junta Directiva de SEPAL, que es multidisciplinar, y la verdad es que también pues yo estaba muy preocupada con esta revisión, porque yo decía, madre mía, como cada uno empieza aquí a venir con su... No, pues somos así, somos muy pijoteros todos, pues no has puesto que el psicólogo, pues no has puesto que el médico, pues no has puesto... Pues aquí falta que sobra o la enfermera hace o deja de hacer, ¿no? La verdad que esos apuntes que hicieron cuando la guía estaba acabada, desde la Junta Directiva multidisciplinar, como digo, cada uno, fueron cosas mínimas que resultó súper fácil cambiarlas, ¿no? Sobre todo que a mí lo que más me preocupaba que no hubo que cambiar dibujos, porque yo decía, ya verás como digan, como se pongan muy así, digan, no, porque esta enfermera está aquí con el brazo así. No, fue como
cosas muy, muy gordas, muy de que dijimos, sí, efectivamente gana la guía con estos cambios que nos han pedido. Y bueno, pues el proceso de trabajar con un equipo, Dani y yo juntos trabajamos fenomenal, pero teníamos una cierta preocupación de qué pasará después cuando la revisen desde SECPAL, porque hay mucha gente que la va a revisar. Pero bueno, afortunadamente funcionó muy bien y también entendieron el trabajo que había detrás, ¿no? Que cualquier cambio supone mucho trabajo. Y yo creo que todo el mundo se quedó conforme. Totalmente. Siempre hay alguien que tiene ahí una puntillita. Nosotros hacemos dentro de poco las jornadas de cuidados paliativos el día 17 de diciembre. Tuvimos que desplazarla a la fecha habitual de octubre por otras circunstancias. Y ya hay una terapeuta ocupacional comentando, vale, muy bonito y muy bien el programa, pero he hecho en falta una terapeuta. Digo, sí, pero esto es lo que hacemos y no tenemos terapeuta ocupacional. O sea que de lo ideal y de los equipos completos y de lo maravilloso que podrían ser, efectivamente, con los recursos adecuados, pues trabajamos con lo que tenemos y bastante, ¿no? Y por supuesto que es imposible, pero como en cualquier cosa, ¿no? Ser súper específico en algo que además, como tú has dicho, es una guía que lo que intenta ser lo más sencilla posible para no enrevesar, porque va al público que va dirigida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, sinceramente, yo no tengo tanto tiempo de trabajo como Daniel probablemente en cuidados paliativos, pero para mí ha sido como una sensación de como vivir un día en mi trabajo, ¿no? Que creo que al final, que es lo maravilloso y a lo que yo saco de esta guía, que digo, es que es fiel a lo que cualquiera que venga a vernos un día y preste un poco atención se va a encontrar y da respuestas, bueno, no sé si al 100%, pero al 90 y mucho por cien de las situaciones más habituales de la unidad. Así que, de nuevo, enhorabuena, felicidades, Mónica, y al equipo. Este capítulo se estrenará además en enero, en víspera, porque normalmente se estrenan los capítulos los días 5, entonces el día 5 de enero será víspera de Reyes y espero que estén todos los zapatos, los calcetines o los camellos o de la forma que se celebre, ¿no? Este libro, porque es muy necesario y que creo que también contribuye, pues eso, a sumar un soldadito más dentro de esta, no quiero darle como lucha, sino esta misión que tenemos, ¿no? De que los cuidados paliativos se conozcan, de que sobre todo se desmitifiquen, porque hay un montón de mitos que este libro ayuda también a esclarecer. Y a naturalizar lo que tú dices, ¿no? Naturalizar que esto se acaba, que se nos acaba a todos y que, bueno, que lo importante es vivir hasta el final con lo que tenemos y apelando a la responsabilidad de los médicos, lo que hemos hablado, y a la de las familias también y los propios pacientes, las propias personas que lo sufren, a responsabilizarse también de su propio proceso y de reclamar, oye, que sí, que necesito hablar de esto. No lo digo yo, lo dice Mónica Galán y Daniel Ramos, que fíjate lo importante que es que hablemos de estas cosas y fíjate la anécdota, ¿no?, que tienes tú con tu propio padre. Es que es así, parecen cosas sacadas de otro, bueno, de libros o de ciencia ficción, pero es que esto es la vida real y si dejamos abierta esa grieta, como decías, ese espacio, pues pueden aparecer cosas maravillosas y ahí estaremos el equipo de paliativos si se necesita, pues para echar una mano en lo que sea, ¿no? Así que no sé si quieres comentar alguna cosita más, Mónica, antes de cerrar. No, agradecerte el espacio y además es que me da muchísima alegría oír a alguien de paliativos a quien no conozco de nada antes de esta entrevista, pues que haga una valoración tan positiva de este libro, que me da una alegría enorme. Yo voy hablando de este libro por todos los lados, pero también es importante decir que lo que se saque de la venta de este libro ya va a proyectos de cuidados paliativos tanto de SECPAL como de Dignia. Nosotros no hemos trabajado gratis, ha sido un trabajo remunerado por Dignia, pero a partir de ahora nosotros esa parte ya la tenemos cubierta. Ahora lo que queremos es realmente que este libro llegue a donde tiene que llegar. Así que cualquier espacio en el cual se habla de él, como lo que tú me has abierto aquí, pues la verdad es que es una gozada y te lo agradezco un montón. Yo seguro que regalaré unos cuantos en Reyes del año que viene, eso sin duda, porque creo que estas cosas hay que difundirlas y es súper necesario. Te deseo todos los éxitos del mundo y con esto y con todo lo que hagas, porque se nota que lo haces desde el corazón. No nos conocemos, pero yo te había visto en SECPAL, en otras ediciones, sobre todo el año pasado, que me moví a comprarme bastantes libros de cómics y a un poco reencontrarme con esa pasión que yo tenía en la infancia y que en algún momento perdí. Y la verdad es que te lo agradezco porque esa parte pues la tenía bastante olvidada. Así que nada, gracias por todo. Si queréis seguir a Mónica Lalanda, también tienes muy activa en Instagram y no sé si en alguna otra plataforma. Si tienes en Twitter. Soy muy pesada en Twitter.
En No me- Twitter, yo ya soy lo suficientemente mayor como para que Twitter me hiciera así en la cabeza, en plan, no, demasiada información. Entonces, Twitter no lo manejo. Twitter es tremendo, sí, no hay buen ambiente. Pero sí, en Instagram suelo colgar, prácticamente solo cuelgo dibujos, así que es la mejor red para seguirme, sí. Sí, pues nada, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, muchos éxitos. Muchas gracias.